Hola, buenas tardes, mi gente de YouTube. Hoy hablamos de Marruecos y del Reino de España, es decir, hablamos de Marruecos y de España y de sus relaciones diplomáticas desde abril, desde la visita de Pedro Sánchez el 7 de abril de 2022 al Reino de Marruecos para restablecer esas relaciones que habían sido rotas por el Reino de Marruecos después de que España en su momento haya recibido al líder terrorista Ibrahim Ghali en su territorio para tratarlo supuestamente por asuntos humanitarios, por el tema del COVID y también de otras enfermedades que este individuo tiene. Por supuesto, España en su momento indicaba de que actuó, lógicamente, con toda buena fe y solo para tratar, digamos, a esta persona por asuntos humanitarios. Y Marruecos, recordamos de que se enfadó muchísimo al descubrir de que Ibrahim Ghali estaba dentro de España y está tratando, digamos, lo está tratando España, y aparte de eso ha sido ocultado totalmente a los 27 países de la Unión Europea, y aparte de eso también ha entrado con la documentación falsa, digamos, directamente falsificada por la República de Argelia. España en su momento, digamos, directamente no ha pedido ninguna explicación a la República de Argelia. Recordamos que el juez del caso en Zaragoza ha pedido a lo que es la República de Argelia algunas explicaciones por la falsificación de ese documento, sobre todo del pasaporte, pero el juez hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta, o por lo menos hasta ahora no se ha dicho absolutamente nada a cambio. Bien, pues Marruecos rompió las relaciones diplomáticas por la falta de respeto, por la falta de vecindad, por falta de colaboración y muchas más cosas y acusaciones por ambos gobiernos, tanto del Reino de Marruecos como del Reino de España, uno contra otro, y al final se soluciona ese conflicto y se soluciona ese problema definitivamente, y por lo tanto llegaron al acuerdo después de que España girara sobre el Sáhara Occidental, cambiando la postura totalmente y reconociendo que el Sáhara es territorio marroquí y de alguna manera apoyando directamente el plan de la autonomía que Marruecos propone desde 2007 para acabar con este conflicto ficticio creado en el Sáhara marroquí por la República de Argelia. Bien, después de decir todo esto, hoy hablamos de Melilla y de Ceuta, las dos ciudades autónomas en el norte de África, las cuales están bajo la soberanía española hasta hoy en día, llevan 400-500 años más o menos bajo directamente el gobierno español y bajo la soberanía española. Por lo tanto, Marruecos nunca ha dejado de reclamar estas dos ciudades autónomas. Y por supuesto, cuando, digamos, España reconoció el tema del Sáhara Occidental, mucha gente han hablado de que puede ser que haya habido un intercambio, digamos, de soberanías, que Marruecos cede Ceuta y Melilla y las islas que hay en el Mediterráneo, y que España cede definitivamente lo que es el Sáhara Occidental, el territorio marroquí. Pero nosotros también en este canal hemos dicho de que puede ser, que es posible que se haya hecho así, pero que lógicamente sería muy difícil para el Reino de Marruecos hacer algo así, ya que sería ir en contra directamente del pueblo del Reino de Marruecos, y no es una decisión que puede tomar fácilmente ni el monarca ni el gobierno de Marruecos, sino que es una decisión que al fin y al cabo afecta a todo el pueblo de Marruecos. Les recordamos que en Marruecos son nacionalistas, es decir, todos los ciudadanos de Marruecos son nacionalistas, y eso es lo que hace que el país sea fuerte en su soberanía y en su integridad territorial, y por eso su gobierno tampoco es que puede hacer mucho en contra de eso, ni tampoco el rey de Marruecos. Y por lo tanto, estos días, como sabéis, ha habido muchos congresos en las Naciones Unidas, ha habido muchas explicaciones sobre el Sáhara, sobre otros temas a nivel internacional, sobre el tema de Ucrania, Rusia, y por lo tanto se ha tratado prácticamente todo lo que está pasando en el mundo. Pero la noticia más importante, primero para Marruecos, porque Marruecos a partir del 1 de enero será miembro oficialmente y parte directamente de lo que es la Organización de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, o del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha sido elegido además por una mayoría aplastante de 147 votos en total a nivel internacional, que han elegido a Marruecos como un representante de los derechos humanos dentro de las Naciones Unidas. Eso directamente es un mensaje para aquellos que creen que Marruecos sigue siendo ese país dictatorial y ese país donde no hay derechos. Todo eso es prácticamente noticias falsas y, lógicamente,
noticias de la gente que odia al reino de Marruecos y que no respetan el derecho del pueblo de Marruecos, ni el derecho de existir, ni el derecho de vivir, ni el derecho directamente de pertenecer a la zona del Mediterráneo. Por lo tanto, todas las acusaciones argelinas de que Marruecos está matando a gente, Marruecos está, digamos, directamente encerrando gente sin causa alguna, todo con esto demuestra de alguna manera de que todo lo que dice Argelia es falso, y no solo eso, sino que además no se le escucha. Que elijan a Marruecos de repente como uno más del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas demuestra claramente de que el mundo no escucha a Argelia, sino que escucha lo que dice Marruecos. Y eso es lo más importante. Pero por supuesto las Naciones Unidas ha pedido explicaciones sobre lo que pasó en la ciudad autónoma de Melilla hace meses atrás, cuando los inmigrantes irregulares africanos, sudaníes y chadíes han asaltado la ciudad autónoma de Melilla y Marruecos ha actuado directamente con sus fuerzas de seguridad para mantener el orden y mantener la seguridad para la ciudad autónoma de Melilla bajo soberanía española. Recordamos que ha habido heridos tanto en la Policía Nacional Española como en la Guardia Civil y también en la Gendarmería del Reino de Marruecos, y fallecidos también, según directamente la Organización de Derechos Humanos de Nador en Marruecos, califica de que ha habido 3 fallecidos en los policías marroquíes, en la gendarmería marroquí, por la violencia generada directamente por los inmigrantes africanos irregulares en la frontera. Y también, lógicamente, esta misma organización de los derechos humanos dice directamente de que ha habido 27 fallecidos en la frontera por directamente, supuestamente, por violencia por parte de la policía y de la Guardia Civil. Así lo dice directamente la Organización de Derechos Humanos de Marruecos, de Nador de Marruecos. Y luego, lógicamente, las Naciones Unidas pues ha pedido explicaciones al respecto. Aquí Marruecos, lógicamente, antes de defenderse, porque en las cartas de las Naciones Unidas viene la palabra de que en la frontera hispano-marroquí, ¿qué es lo que ha pasado? Prácticamente es una pregunta que a Marruecos no le ha gustado mucho el utilizar, que es una frontera hispano-marroquí, y Marruecos ha reclamado ante las Naciones Unidas de que Marruecos no mantiene ningún tipo de frontera con el Reino de España, sobre todo fronteras terrestres, que España y Marruecos solo comparten fronteras marítimas, y que estos dos puntos, Ceuta y Melilla, son puntos ocupados por el Reino de España y puntos de paso de momento, pero que en un plazo más adelante España tendrá que abandonar estos territorios que no le pertenecen, según la carta enviada por parte del gobierno de Marruecos a las Naciones Unidas. Eso dice. Y por lo tanto esto ha levantado un revuelo dentro de España. Pedro Sánchez defiende la soberanía del Reino de España sobre Ceuta y Melilla. El PP exige directamente de que España tome una decisión y que deje las cosas claras al Reino de Marruecos. A ver, yo creo que Pedro Sánchez hasta ahora ha dejado claro las cosas. Recordamos que en la reunión que mantuvo con Mohamed VI en Marruecos, ha dejado claro que España seguirá y sigue considerando que Ceuta y Melilla son parte del Reino de España, y lo ha dicho desde el Palacio Real de Marruecos, donde Marruecos en ese momento no le ha respondido a Pedro Sánchez, pero ahora vuelve otra vez, digamos, de alguna manera, esa duda o esa dilema sobre estas dos ciudades autónomas, que Marruecos las sigue reclamando. Marruecos, lógicamente, sigue diciendo de que España es ocupante de estas ciudades, y España, lógicamente, sigue defendiendo su soberanía y su integridad territorial sobre todos sus territorios. De todas maneras, esto es solo una carta a las Naciones Unidas, pero en España, partidos políticos, solo por incendiar las relaciones entre ambos países, lógicamente hacen todo lo posible para meter al gobierno español en crisis con el Reino de Marruecos. Esto es una declaración que no tiene ningún sentido al fin y al cabo. Es lo mismo que pasó con España. España reconoce la soberanía para Marruecos sobre el Sáhara Occidental, pero ante las Naciones Unidas no ha dicho nada sobre su reconocimiento, ni tampoco sobre su apoyo al Reino de Marruecos al plan de la autonomía. Y solo ha dicho de que España apoya a las Naciones Unidas y apoya tal. Por lo tanto, podemos decir de que ha habido cambio de discursos de los dos gobiernos, tanto del Reino de Marruecos como del Reino de España. Si España no aclara su posición ante las Naciones Unidas de que el Sáhara es marroquí, pues yo tampoco, se lo voy a poner fácil,
y le voy a dejar de reclamar Ceuta y Melilla, que al fin y al cabo España ya sabe que Marruecos las reclama, pero estos últimos meses los ha evitado, pero vuelve a la carga. Y todo esto puede ser por esos cambios de discurso que no se aclaran entre ambos gobiernos. El gobierno de Marruecos va por un lado y el gobierno de España va por otro totalmente diferente. Recordamos que en Marruecos hoy en día gobierna el centro derecha y en España sigue gobernando la izquierda. Son las mejores relaciones que se ha podido tener hasta ahora entre el Reino de Marruecos y el Reino de España. Se consideran amigos, aliados y aliados estratégicos en muchos sentidos, y sobre todo aliados económicos. Y también ambos gobiernos ya han acordado de que todos los puntos que han acordado en abril se cumplirán a lo largo de este año. También hay foros y reuniones pendientes de celebrar a lo largo de lo que queda del año y a principios del 2023. Todos estos son éxitos diplomáticos de ambos países y, lógicamente, grandeza para los dos países y la unión de los dos países y dejamos atrás todo el conflicto político diplomático que ha habido. Pero lo que decimos, partidos de derecha en España, de alguna manera, quieren que esas relaciones no las arregle Pedro Sánchez, sino que Pedro Sánchez las vuelva a romper, lógicamente, para que las arregle la derecha. Recordamos que Marruecos, la derecha española con Marruecos siempre, al fin y al cabo, ha tenido las relaciones cordiales, es decir, no han tenido las mejores relaciones del mundo, pero la derecha cuando está en el poder tampoco es que hace nada contra Marruecos. Directamente se dedica a defender la integridad territorial del Reino de España, como hace Pedro Sánchez, y aparte de eso, criticar de vez en cuando al Reino de Marruecos. Y Marruecos hace lo mismo que ahora, reclamar sus derechos históricos. Y recordamos que derechos históricos, esta frase es de la ministra Trujillo, no es mía. Derechos históricos sobre estas dos ciudades, y que estas dos ciudades siempre van a crear un conflicto entre Marruecos y España, ya que ninguno de los dos va a ceder. Finalizamos el vídeo aquí, un saludo y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo, por vuestros comentarios. Saludos.